Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la distancia entre dos líneas paralelas en el plano de coordenadas. La distancia más corta entre dos líneas paralelas es la longitud de un segmento perpendicular, como vemos aquí en rojo. Si el segmento no es perpendicular a ambas líneas paralelas, entonces no sería en la distancia más corta. Y observe cómo hay varias opciones para un segmento perpendicular. De hecho, hay un número infinito de perpendiculares, segmentos entre dos líneas paralelas. Pero queremos determinar un segmento perpendicular donde ambos puntos finales tengan coordenadas enteras. Y también debemos recordar que estos segmentos perpendiculares rojos estarían en líneas perpendiculares. Y recuerde que las pendientes de las líneas perpendiculares son recíprocas negativas entre sí. Solo revisa eso. Si tuviéramos dos líneas perpendiculares, digamos que la primera línea tenía una pendiente negativa de 2/3. La segunda línea es perpendicular a esto. La pendiente tendría que ser el recíproco negativo de 2/3 negativos, lo que significa que la volteamos y cambiamos el signo. Entonces, la pendiente de la segunda línea será de 3/2 positivas. Mirando otro ejemplo. Si las líneas 3 y 4 son perpendiculares, y la línea 3 tiene una pendiente de 5, será útil convertir 5 en una fracción, así que pondremos 5/1. Y si la línea 4 es perpendicular a esta línea, el recíproco negativo de 5/1 sería negativo 1/5. Ahora la única excepción a esta regla es si tenemos horizontal y líneas verticales. Una línea horizontal tiene una pendiente de 0, y una línea vertical tiene una pendiente indefinida. Y, por supuesto, las líneas horizontales y verticales son siempre perpendiculares. Vamos a ver nuestro ejemplo. Aquí queremos determinar la distancia más corta entre estas dos líneas paralelas. Entonces, el primer paso, necesitamos encontrar un punto conveniente en cualquier línea. Entonces, por ejemplo, este punto aquí es conveniente, porque las coordenadas son 2, 3 negativas. Nuestro próximo paso será determinar la pendiente de estas líneas azules. Nuevamente, hay un par de formas de hacer esto. Podríamos usar la fórmula, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, o nuevamente podríamos elegir dos puntos convenientes en cualquier línea, y dibujar un triángulo para determinar el cambio en y con respecto al cambio de x, o levantarse sobre correr. Entonces, si seleccioné este punto aquí, y digamos este punto aquí, podría seguir y dibujar un triángulo. Lo que mostraría el aumento a lo largo de la carrera, o el cambio en y sobre el cambio de x. Observe que subiría 2 unidades, que serían 2 para el cambio en y. Y luego voy a las 4 unidades correctas, entonces el cambio de x es positivo 4. Entonces la pendiente de esta línea azul serían 2/4, o la mitad. La razón por la que esto es tan útil es que recuerde que la distancia más corta entre estas dos líneas paralelas sería un segmento perpendicular. Entonces el segmento tendría una pendiente que sería el recíproco negativo de la mitad. Entonces eso sería negativo 2/1, o negativo 2. Pero negativo 2/1 va a ser realmente más útil. Entonces, lo que haremos ahora es dibujar una línea con la pendiente de 2 negativos que pase por este punto rojo. Y luego a partir de esa línea determinaremos los puntos finales del segmento perpendicular. Entonces, usando la pendiente, negativa 2/1, desde en este punto, bajaremos 2 y 1 correcto. Ahora recuerde que no importa si este negativo está en el numerador o en el denominador, es lo mismo que sobre negativo. Ahora la razón por la que menciono esto es que podría subir 2 unidades y dejo una unidad en lugar de bajar 2 y derecha 1. Hagámoslo de nuevo. Subamos 2, y dejemos 1, y notemos que acabamos de encontrar el punto de intersección, ¿cuál sería el punto final de la bisectriz perpendicular? Pero sigamos y esbocemos la línea de todos modos. Así que aquí está nuestro segmento perpendicular. Y ahora podemos ver que el otro punto final tendrá las coordenadas 0, 1. Entonces queremos determinar la distancia entre 0, 1 y 2, negativo 3. Así que de nuevo, llamaremos a estos son los dos. Y ahora usaremos la fórmula de la distancia para determinar la distancia entre las dos líneas paralelas.
Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 2 menos 0 al cuadrado, más negativo 3 menos 1 al cuadrado. Entonces tendremos 2 al cuadrado, eso es 4. Además, esto va a ser negativo 4 cuadrados, eso es 16. La distancia es igual a la raíz cuadrada de 20. Recuerde que la raíz cuadrada de 20 se puede simplificar. 20 es 2 veces 2, 5 veces, entonces tenemos un factor cuadrado perfecto aquí. Entonces la distancia es igual a 2 raíz cuadrada 5, que tenemos aproximadamente 4.472. Ahora quiero mencionar que este punto de intersección aquí fue muy conveniente porque las coordenadas eran enteros. Si no fuera tan fácil de determinar, tendríamos que encontrar la ecuación de esta línea roja, y luego determinar la ecuación de esta línea azul aquí, y luego resolver la del sistema de ecuaciones para determinar este punto de intersección. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver.